Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú busca precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, como por ejemplo, tras haber sido vulnerados y haber sufrido un hurto, un robo, algún tipo de vulneración, ponemos la denuncia, pero luego se quiere entender tras una investigación, nos llega un papel que dice que esta denuncia ha sido archivada. ¿Qué podemos hacer? Resulta que podemos apelar a una instancia superior y que además hay un plazo para poder hacerlo. Hoy hablamos de eso en Tus Derechos. Hoy hablamos sobre el archivamiento de denuncias fiscales. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Normalmente nadie espera nunca tener que hacer o verse de pronto inmerso en situaciones que nos obliguen a tener que poner una denuncia. No creo exista una estadística al respecto, pero no creo también que se precise de mucha ciencia para afirmar que nadie aspira o le hace ilusión el pasar el día en trámites de comisaría, peritajes, rendidas de manifestación, papeleos, idas y venidas, médico-legista incluido. Pero lo cierto es que al día solo en la ciudad de Lima se registran miles de denuncias de todo tipo, desde violencia familiar y sexual hasta los cientos de robos al paso. Una vez ya vulnerados, depende del daño o perjuicio, lo más probable es que tengamos que pasar por todo el proceso que significa sentar una denuncia. Proceso que vamos descubriendo a punta de preguntas y colas innecesarias. En tanto el sistema, hay que decirlo, es lo menos amigable para el agraviado. Sobre todo en aquellos casos de violencia sexual, pues las instalaciones de las comisarías no están preparadas para manejar este tipo de casos tan sensibles, teniendo la víctima que contar los detalles con cero privacidad, esto es, en una sala llena de otras personas que nada tienen que hacer con el tema, poniéndola en una situación de intimidación innecesaria que la continúa vulnerando luego de lo sucedido. Procesos que nos son ajenos y que finalmente tenemos que salvar como sea. Es sobre estos procesos que un ciudadano planteó el tema ante el Tribunal Constitucional, pues una vez puesta su denuncia, se le comunicó luego por escrito que la misma había sido archivada. Y resulta que hay un tiempo de 3 o hasta 5 días, según sea considerado, para apelar a una instancia superior el archivamiento de la misma. En este caso se desestimó la apelación por hacerla fuera del tiempo considerado. En tanto se planteó para el caso solo 3 días para el trámite. Sobre este impasse, el Tribunal Constitucional falló a favor del ciudadano, declarando fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración de los derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva y de defensa. Por lo que en adelante, coexistiendo ambos plazos, se estimará siempre el mayor para preservar la defensa de los derechos. Bueno, y ese era el informe que nos pone siempre en contexto con el tema, que nos pone sobre el mismo, y en ese sentido pues siempre queda la invocación, ¿no?, de que la justicia sea un poco más para los usuarios y menos para los especialistas, porque nos llega ya el papelito ahí de que la denuncia ha sido archivada, pero no sabemos no solo que se puede apelar a la misma, sino que además hay plazos para hacer esta apelación, esta queja. No sé si Felipe, buenos días. Rocío, ¿qué tal? Bueno, sí, es una invocación la que haces muy prudente para recordarlo, porque generalmente uno piensa que esto es territorio vedado y que solo los abogados deben hablar de temas legales, y en realidad esto nos corresponde a todos. Y en eso ayuda mucho si hay información. Y si efectivamente cada vez más ciudadanos saben que no solo tienen la posibilidad de impugnar una actuación, sino además incluso hasta conocen el plazo, pues tanto mejor, porque ya estamos hablando de gente que no va a ser sorprendida cuando se les quiera afectar su derecho. Pero en la sentencia que vamos a comentar en este programa, Felipe, se habla de estos dos plazos, ¿no?, que entraron un poco en conflicto, en tanto el juez pues estimó uno y en ese sentido desestimó la denuncia, y finalmente el tribunal señala el plazo mayor que quede como decisorio, ¿no?
Sí, en realidad es el fiscal a quien se acude, y el fiscal tiene una situación de conflicto entre dos leyes penales. ¿Aplica la opción A o la B? La A era la ley orgánica del Ministerio Público, que daba un plazo reducido para impugnar una decisión de archivamiento fiscal. Y la opción B es más bien el Código Procesal Penal, que da ya no 3, sino 5 días para que podamos impugnar esa decisión de archivamiento fiscal. Frente a esas dos opciones, el tribunal elabora un razonamiento y toma posición por una de esas dos opciones. Pero bueno, pues tampoco es que había mucha diferencia, ¿no? Sin embargo, mira, con tan poquito y ya le estaban ahí negando el derecho a esta persona a continuar con su proceso. Pero nos vamos a ir a la pausa y regresamos rapidito para conversar esta mañana acerca de el archivamiento de denuncias fiscales. Volvemos a ver. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, comentando esta mañana acerca del archivamiento de las denuncias fiscales, ¿no? Habíamos comentado ya hace unos instantes acerca de todo este proceso que finalmente termina pues con el archivamiento, y sobre este archivamiento qué cosa se puede hacer. Pues resulta que había plazos. Para ampliar de hecho esta información nos acompaña ahora el especialista en Derecho Penal y constitucionalista, además el doctor Luis Lamas Puccio. Doctor Puccio, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a Tus Derechos. Bueno, comentábamos respecto de estos archivamientos, porque claro, bueno, ustedes los entendidos, los especialistas, ya un poco que conocen lo que se sabe y lo siguiente, ¿no? Pero los que, digamos, los usuarios de la justicia normalitos, que de pronto vamos a dejar una denuncia y luego se nos hace conocer que esta misma ha sido archivada, no sabemos, pues luego pensamos que ahí ya acabó todo, pero resulta que se puede apelar a este mismo archivamiento. Sí, lo que pasa es que en un proceso de cualquier naturaleza, una de las garantías son los plazos, los tiempos para poder actuar y objetar, apelar o señalar cualquier cosa que uno no esté de acuerdo con esos aspectos. Entonces, las normas procesales, las leyes orgánicas, en el caso del Ministerio Público y el Código de Procedimientos Penales, cuando hay una investigación en el Ministerio Público, como es obvio, tiene que haber un plazo determinado para investigar, y si el fiscal considera que no existen indicios suficientes, tiene la prerrogativa de archivar la investigación. Y quien se siente afectado porque se ha dispuesto el archivo de la investigación, en el sentido de que una persona es agraviada, es un delito, puede recurrir a una segunda instancia para poder encontrar que la decisión que se emitió en un primer momento pueda ser revocada. A nivel constitucional hay una garantía, un principio que es el principio de la doble instancia. Es decir, en los procedimientos administrativos y en los procedimientos judiciales siempre cabe la posibilidad de que ante una situación de desacuerdo yo pueda interponer un recurso de apelación, un recurso de nulidad o un recurso de queja. En el caso específico del que estamos conversando, se trataba de una investigación a nivel del Ministerio Público en la que el fiscal decidió archivar la investigación. Y la parte agraviada interpuso un recurso de apelación que, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, se denomina como recurso de queja, porque no estaba de acuerdo con esta resolución en cuanto a su contenido, porque lo afectaba. Sin embargo, el fiscal desestimó este recurso de queja o este recurso de apelación porque manifestó que había sido hecho de manera extemporánea, dentro de un plazo que no estaba establecido en la ley. Claro, consideró 3 días, pero lo cierto es que eran 5. Eran 5. Pero claro. ¿por qué hay esta convivencia de plazos? Porque en realidad hay lugares en los que está vigente los dos códigos de procedimientos penales. El antiguo Código de Procedimientos Penales y el nuevo Código Procesal Penal.
¿Pero eso es como un cruce o...? No es un cruce, sino que la implementación del código es un proceso bastante complejo, porque hay procesos, hay juicios que ya están en curso. Entonces, lo que hizo el fiscal primigeniamente fue desestimar la queja, porque manifestó que solamente podía haberse hecho dentro del plazo de 3 días. Y al haber interpuesto la queja, el agraviado, después de los 3 días, desestimó esta queja. Sin embargo, el agraviado recurrió a la vía constitucional porque manifestó que, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, el plazo no es de 3 días, sino de 5 días. Entonces surgió un conflicto de interpretaciones entre los dos códigos. Y como se estaba afectando el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso y el derecho a que una resolución pueda ser revisada en una segunda instancia, recurrió a la vía constitucional a través de un recurso de amparo, y tanto es así que en un primer momento, tanto en primera o en segunda instancia en la vía constitucional, desestimaron su pedido. Entonces, cuando llegó al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, le dio la razón. Porque interpretó y tuvo en consideración que las normas deben ser tuitivas, o sea, siempre se debe aplicar la norma que más favorece al ciudadano, sin perjuicio de que la queja había sido interpuesta dentro del plazo del nuevo Código Procesal Penal, y en el lugar donde se interpuso este recurso estaba ya vigente el nuevo Código Procesal Penal. Por lo tanto, él tenía el derecho a que se le aceptara la queja y que su resolución subiera a una segunda instancia. Pero tuvo que recurrir a la vía constitucional porque no le daban la razón. Entonces hizo valer una garantía, un derecho que tiene todo ciudadano en cuanto a la interpretación de la Constitución, y sobre la base de que siempre se debe aplicar la norma que más favorece al ciudadano. Entonces, este nuevo Código Procesal Penal tiene como fundamento más importante que es un código garantista. Es un código que ha recogido todos los principios y preceptos de carácter constitucional y los ha introducido dentro del procedimiento de la Administración de Justicia, respetando los principios que están establecidos en la Constitución Política. Porque claro, finalmente se estaba archivando esta denuncia, digamos, por señalar un tema de forma, ¿no? Un tema de plazos, no del fondo del asunto, que era finalmente que este señor hallara justicia y vaya así, finalmente terminó generando justicia para todos, ¿no? Con la determinación de que sean los 5 días, más no ya las 3, desde el punto de vista formal, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional no puede hacer pronunciamientos de fondo. Eso le corresponde a los órganos que investigan o a los órganos que están juzgando. O sea, el Tribunal Constitucional no es que juzgue la responsabilidad penal de la comisión de un delito, sino simple el respeto a las formas y a los procedimientos que, como te acabo de manifestar, son aspectos vinculados al debido proceso, al principio de doble instancia, que son garantías que permiten, en la medida de las posibilidades, la aplicación de una justicia correcta, tuitiva, en aras de la paz social. Y en salvaguarda de esos derechos, lo digo como consulta, en estas hojas que entregan donde se archiva la denuncia... Las resoluciones. Las resoluciones. No viene una información respecto, usted tiene tantos días, no 3 días, 5 días de plazo para hacer su recurso de queja, o sea, porque el derecho también pasa por la información, ¿no? Si no sabemos a qué tenemos derecho, pues ¿qué podemos exigir? Yo estoy totalmente de acuerdo que en realidad las normas y el derecho deben estar orientados al común denominador de los ciudadanos y no a los especialistas. Entonces, si un ciudadano que no tiene por qué saber cuestiones de carácter procesal, no está al tanto y no está correctamente asesorado, el plazo que va a transcurrir puede ser un plazo ya demasiado, excesivamente tardío para interponer las objeciones o las apelaciones o las quejas que considere conveniente. Pero en ese sentido, yo creo que la resolución en alguna medida también debería especificar, ¿no? Porque claro, se entiende que quien va a leer la resolución y quien está atrás de la resolución es el abogado, y que el abogado le va a transmitir a su cliente, mira, ve, tienes 5 días, tienes 3 días para interponer un recurso de queja, porque además no es cuestión de interponerlo, hay que fundamentar el recurso de acuerdo al contenido de la resolución. Eso ya, claro, evidencia
un mejor conocimiento de las normas y del procedimiento. Claro, pero todos son supuestos, ¿no? Pero a lo mejor no, pues simplemente es la persona natural ahí. En una resolución podría ponerse, usted tiene 5 días, 3 días para poder interponer la queja o la apelación que considere conveniente. Pero eso tendría que estar reglamentado, incorporado dentro del Código de Procedimientos Penales, o en todo caso, dentro de la ley orgánica del Poder Judicial o del Ministerio Público. Claro, siguiendo, ¿no?, la orientación que usted comenta de una justicia para directa, todos, ¿no? Y que para, sea no para los fácilmente asequible a cualquier persona, que no necesariamente tiene que tener una formación jurídica, porque el derecho está hecho para todos los ciudadanos, para todas las personas, y claro, los abogados somos colaboradores de la justicia y orientamos en la medida de nuestras posibilidades a nuestros clientes para que respeten las normas y los procedimientos, porque cuando a mí me van a notificar en mi casilla y cuando yo recojo la notificación o cuando me notifican en mi domicilio, yo voy a tener que firmar, ¿no?, para poder hacer el cómputo correspondiente, que yo recibí esa resolución tal día. Y a partir de la firma y del sello de recepción se van a computar los días que van a estar vigentes. A ver, ¿cuántos tecnicismos, doctor, que se nos pasan pues a las personas naturales, usuarios de la justicia? Bueno, en todo caso queda ahí como sugerencia y le agradecemos en todo caso, como siempre, haber estado aquí con nosotros para comentar estos temas. Ha sido el doctor Luis Lamas Fuccio, especialista en Derecho Penal y Constitucional. Nos vamos a ir a la pausa, pero regresamos rapidito para seguir hablando de archivamiento de denuncias fiscales. Pausa y regresamos. Seguimos con el programa Tus Derechos y hoy nos acompaña el doctor Eduardo Luna. Él es especialista en Derecho Constitucional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Felipe. Qué ocurrencia. Tenemos un tema que estamos desarrollando referido al archivamiento de denuncias fiscales y todo a raíz de un caso que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional. Y en este básicamente se resume, con cargo a que lo vayamos desarrollando en esta conversación, en que el Tribunal Constitucional opta por una norma que favorece de mejor modo el derecho de la persona que ha confiado en el sistema de administración de justicia y que ha interpuesto una denuncia pero que se rechazó en primera instancia, le ha permitido que se le dé el mayor plazo posible para impugnar esa misma ante una instancia superior. ¿Qué reflexiones iniciales le provoca este pronunciamiento? Sí, efectivamente, el caso relata una situación en la que aparentemente hay un conflicto de normas, ¿no? Y digo aparentemente porque en realidad lo que hay es una situación en la que se aplican sucesivamente normas en el tiempo. El Ministerio Público tiene una interpretación distinta respecto a la aplicación de una norma procesal. Se rige bajo el artículo 12 de su ley orgánica del Ministerio Público y considera que el plazo vigente para interponer un recurso de queja contra una disposición que ordena un archivo es de 3 días. Y la norma posterior es la del artículo 334, inciso 5 del nuevo Código Procesal Penal, que establece que el plazo es de 5 días. ¿Qué es lo que venía ocurriendo? Que el Ministerio Público, por lo menos en los años en que verificamos esta situación, que son entre el 2012 y el 2013, venía interpretando, a partir de una directiva interna que trataba de formular una interpretación sobre estas dos normas, que el plazo era de 3 días para que el denunciante presente el recurso de queja o de elevación de actuados, y el fiscal provincial tenía 5 días para elevarlo al superior jerárquico, ¿no? El Tribunal Constitucional en esta sentencia lo que hace es acoger los argumentos de la parte denunciante y considera que la norma aplicable es la del Código Procesal Penal, la de los 5 días, porque es la norma que regía al momento en que se dio el acto procesal. Esto es 1 de diciembre del 2011, que fue la fecha en que el código entró en vigencia en Puno. Claro, porque hay que decir, para poner un poco en contexto este fallo, que es de puro derecho, si se quiere, que esto ocurre en Huancané, ¿no? Huancané, Puno. Y allí una persona, un ciudadano, un vecino, interpone una denuncia por abuso de autoridad contra el alcalde de Huancané. Y ocurre que esta denuncia es rechazada en primera instancia por el fiscal. Entonces, ¿qué nos queda frente a eso?
Bueno, el ordenamiento jurídico establece que uno puede interponer una queja de derecho ante el fiscal superior. Y ahí está el tema, ¿no? Porque en ese plazo que yo tengo cuando me han rechazado mi denuncia original, hay dos plazos aplicables aparentemente, como usted lo ha detallado, ¿no? El de los 3 días que nos decía la ley orgánica y el de los 5 días del Código Procesal Penal. Entonces aquí el tribunal se ha decantado por esta última opción. Y ahora una serie de temas podrían venir a continuación. Siendo una ley orgánica, ¿tiene el mismo valor que el Código Procesal Penal? ¿No implica acaso alguna jerarquía distinta o estamos acaso ante leyes de la misma jerarquía, del mismo rango y que no tiene que ver una con otra, ningún tema, ninguna relación de subordinación de una frente a otra? Yo creo que aquí el tema determinante es la naturaleza del acto. Estamos hablando de una norma procesal y por lo tanto rige la norma que estaba vigente al momento en que se produjo ese acto. Como estamos hablando de una disposición de archivo, lo que hay que evaluar es la norma vigente, procesalmente hablando, al tiempo en que se dio esa disposición. Por eso es que el tribunal, con buen criterio, establece que la norma vigente es la del Código Procesal Penal. Amén de un argumento de mayor calado, que es la de la efectividad de un mayor derecho, ¿no? Estamos hablando de hacer más efectivo el derecho al acceso a un recurso impugnatorio, ¿no? Es en favor de este derecho que el tribunal además termina argumentando a favor de la aplicación de este Código Procesal. Claro, porque más allá del tema procesal que nos convoca, hay un impacto que esta decisión genera en los ciudadanos de a pie, ¿no? Cualquiera de nosotros que recurre al Ministerio Público y que por alguna razón es rechazada esa denuncia, seguramente con mucho acierto en algunos casos, pero no en otros, pues allí el tema es cuántos días teníamos para impugnar esa disposición, ese rechazo. Entonces, sí, claro, si el plazo es muy corto, la posibilidad de que mi pretensión de que se denuncie a una persona, pues se va por la borda. En cambio, si tengo un plazo mayor, hay mayores probabilidades también de que el sistema cumpla con investigar y remitir los actuados al Poder Judicial, que ya verá si la persona es inocente o culpable, ¿no? Porque en este caso es importante determinar el impacto, dado que esto le puede suceder a cualquiera. Efectivamente, Felipe. Y no solamente para el caso de una persona natural, sino para el propio Estado, ¿no? Este informe al que te hice referencia al comienzo de la conversación daba cuenta también de las dificultades que tenía, por ejemplo, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción para personarse oportunamente en estos casos, ¿no? Y la lógica del nuevo modelo procesal penal es la lógica del embudo. Tienen que judicializarse casos que tengan la probabilidad de que lleguen a buen puerto, ¿no? Es normal, es previsible en este sistema que hay una gran cantidad de denuncias y pocas de ellas prosperen, y menos aún en el caso ya de cuando estamos en etapa de juzgamiento. Es un trámite regular, normal. Pero lo que ocurre es que el propósito de estos recursos de elevación de actuados es que le permiten al propio Ministerio Público corregir errores que se hayan podido dar por parte de los fiscales provinciales en la investigación, ¿no? Diligencias claves que debieron realizarse y no se realizaron, pericias que debieron ordenarse y no se realizaron, ¿no? O cazar interpretaciones erróneas de normas que sirvieron para justificar la tipicidad de una conducta, por ejemplo, ¿no? O incluso salvaguardar el debido proceso, procurando que se notifique debidamente a las partes preprocesales en este caso, ¿no? Entonces es un mecanismo que le permite al propio Ministerio Público, con la revisión que puede hacer un fiscal superior, corregir problemas en la investigación. Y además le permite la posibilidad a terceros, como el procurador, intervenir y poder evitar cualquier riesgo de que el proceso fracase más adelante, ¿no? Claro, muy bien, le agradecemos mucho al doctor Eduardo Luna por esa participación, donde ha quedado claro que en realidad los fiscales, a partir de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional, tienen 5 días y no 3 para aceptar, en todo caso, los recursos impugnatorios, queja de derecho en este caso, que presenten las personas. Muchas gracias por su participación. Volvemos con las frases del programa. Las normas deben ser tuitivas, es decir, se debe aplicar las normas que más favorecen al ciudadano. Las normas del derecho deben estar orientadas al común denominador de los ciudadanos.
Bueno, y esas eran las opiniones o las frases fuerza de nuestros invitados en este programa, que yo creo que dejan en claro que entre estos dos plazos para apelar o interponer un recurso de queja respecto de un archivamiento de denuncia fiscal, siempre va a valer el mayor, ¿no? Los 5 días. Claro, el más tuitivo, el que protege a aquel que confió en el sistema de administración de justicia, porque es importante aquí recalcar que las personas que acuden a la justicia penal depositan su confianza en ella, interponen una denuncia y claro, si el fiscal considera que no procede y la archiva, tiene todo el derecho el fiscal de establecer eso, es su competencia, pero también tiene todo el derecho el ciudadano de pedir una segunda opinión. Y esa segunda opinión se hará, ya sabemos, en el plazo más largo, que es el de 5 días, y no en el de 3, como algunos fiscales entendían. Pero luego, existiendo estos dos plazos, ¿no se pudo haber a lo mejor quedado solo en 5 días? Fue un defecto del sistema normativo que a veces se ve superado por la profusión de normas legales, ¿no? Lo que pasa es que aquí el mismo contenido ha sido regulado por dos normas distintas. Entonces aquí se exige una labor de interpretación y en eso el Tribunal Constitucional ha dado las bases para que la gente sepa cuál de las dos normas de las que hemos hablado en este programa se aplica. Ya sabemos que es el Código Procesal Penal con los 5 días para impugnar una decisión de archivamiento fiscal. Muy bien, claro, entonces el tema, llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre les recordamos que cualquier tema, comentario, sugerencia que ustedes estimen podamos conversarlo aquí, podamos tratarlo aquí, nos lo hacen saber a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.